Pueden sentarse. Le doy gracias al Señor por este privilegio y honor de ser el instrumento en esta noche de traerle la enseñanza bíblica de hoy. Para mí es un honor y un privilegio y le doy la gracia al pastor Julio, al pastor David y a ustedes por concederme este privilegio y esta oportunidad. Continuamos en el libro de Apocalipsis. Hoy entramos en la tercera iglesia, la tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Y no sé, los profesores anteriores, si ellos, no sé hasta qué punto llegaron en su enseñanza, pero en esta noche yo voy a tratar con la ayuda del Señor, traerle lo que yo he preparado para el estudio de esta noche. Sabemos que en el libro de Apocalipsis que el Señor escribió a estas 7 iglesias, que en realidad son 7 iglesias, pero sabemos, según lo que nosotros hemos aprendido y hemos oído en diferentes enseñanzas, cuando viene al libro de Apocalipsis y aún a la iglesia del Señor, que hubo muchas iglesias. Y en esos tiempos las iglesias se congregaban en hogares y en casa de los hermanos porque no tenían sus propios templos, no tenían sus propias sinagogas o asambleas y se reunían en diferentes hogares y estas eran las iglesias. Entonces cuando viene en el libro de Apocalipsis que el Señor por medio de el apóstol Juan que le da esta revelación y estos mensajes a estas diferentes iglesias, él se está dirigiendo a estas diferentes iglesias, pero es a todo en general. Lo único que es que en estas iglesias, aquí en esta carta o en este libro profético de Apocalipsis, él se dirige específicamente a 7 de estas iglesias. Primera, Éfeso, Esmirna y hoy la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando en el versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando la Biblia habla de ángel, la palabra griega es ángelos, que se está dirigiendo al mensajero. Se está dirigiendo a la persona que está frente a esta iglesia. Entonces, cuando se dirige al ángel de la iglesia, se está dirigiendo a la persona responsable de dar la enseñanza, de dar la predicación, de dar el mensaje del Señor. Pérgamo quedaba, si miramos a las 7 iglesias, miremoslos como la persona que lleva las cartas postales de mailman, que el cartero, exacto. El cartero tiene una ruta que él sigue cada día y en esa ruta él se para en diferentes residencias repartiendo la carta. Estas 7 iglesias era como una ruta de un cartero. Llegaba a una iglesia, iba al norte, llegaba a la segunda iglesia, iba al norte, llegaba a la tercera iglesia, iba al norte, llegaba a la cuarta iglesia, entonces empezaba a descender. Era como un U, la ruta. Entonces, esta carta a esta iglesia de Pérgamo quedaba en la tercera ciudad, pensando en un cartero que va en su ruta. Su tercera destinación es esta iglesia de Pérgamo. Dice a este ángel, le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. En Pérgamo, esta ciudad, si lo miramos, históricamente era una ciudad que era bien pagano.
era una ciudad idólatra. Era una ciudad que estaba llena de prostitución. Era una ciudad que estaba llena de mucha inmoralidad, mucha corrupción. Esta ciudad de Pérgamo era una ciudad que estaba totalmente depravada. Y en esta ciudad de Pérgamo, si lo miramos hoy en día, es como ir a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Chicago, a la ciudad de Los Ángeles en California, o en cualquier ciudad grande en los Estados Unidos que hay corrupción, paganismo, inmoralidad, corrupción y pecado. ¿Okay? Y esta ciudad de Pérgamo no era diferente a ninguna de las ciudades de hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos o en diferentes lugares donde hay idolatría y inmoralidad, paganismo y toda clase de corrupción. Pérgamo era la misma cosa. Había la diosa Diana, había todo diferente clase de dioses en esta ciudad que estas personas adoraban, servían y daban sus sacrificios. Igualmente como hoy. Hoy en día, si miramos en las ciudades aquí en este país, vemos lo mismo. Lo que pasa es, hermanos, es que Satanás usa la misma táctica, pero en diferentes paquetes. Pero es la misma táctica. Él no ha cambiado su táctica desde el Edén, desde el huerto del Edén. Él no ha cambiado su táctica. Lo que él cambia es el paquete. Es como productos que nosotros compramos, que anteriormente, los Twinkies, ¿okay? ¿Se acuerdan? Anteriormente, años atrás, tú comprabas un Twinkie, en el primer pedazo había mucha crema, estaba llena de crema. ¿Okay? Hoy en día tú compras ese mismo Twinkie, tú tienes que tomar 2 o 3 pedazos antes de llegar a la crema. Ustedes ven, entonces es la misma cosa, pero empacado en algo diferente. Satanás él sigue usando lo mismo, la misma táctica. ¿Okay? Entonces, cuando le dice a este ángel de esta iglesia, que se empieza diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, es porque el emperador de Pérgamo era una persona que cuando juzgaba y cuando él ejercía su dominio, él lo hacía de una manera que torturaba y castigaba a la persona y los habitantes de esa ciudad. Pero el Señor le está diciendo al apóstol Juan, escribiendo a esta iglesia, que Él es el que verdaderamente tiene la espada, o tiene, sí, la espada aguda de 2 filos, porque cuando Él juzga, Él va a juzgar en justicia. Él va a juzgar en justicia. Él es el que, lo que Él dice y lo que Él habla se cumple. Porque así es Dios. Dios es el Dios. Dios, cuando Él habla, cuando Él dice algo, Él no echa para atrás en su palabra. Si alguien puede leerme en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Carlos, ¿lo tiene? Hermana Elma. Así de poderosa es la palabra. Y cuando el Señor dice que Él tiene la espada aguda de 2 filos, es lo que el Señor, como dije, cuando el Señor habla, cuando Él dice algo, cuando el Señor expresa palabra, su palabra penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios
es lo único que cambia y transforma el corazón de una persona. Tú puedes rehabilitar a alguien, tú puedes tratar de renovar a alguien, tú puedes tratar de rehabilitar a alguien, pero la palabra de Dios transforma la persona. Pues, la palabra de Dios es lo único que penetra hasta partir el alma y el espíritu, como leímos en Hebreos. La palabra de Dios penetra y corta. La palabra de Dios corta internamente y externamente. Conozco tus obras, versículo 13. El Señor hablándole a esta iglesia le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Sí. Bueno, el trono de Satanás, vamos a leer. Segunda de Corintios 4:4. Y en Lucas, capítulo 4. Gloria al Señor. Sí, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Exacto, el Dios de este mundo. Y si ustedes ven esa palabra Dios, la letra D está en letra minúscula. Se está refiriendo no a Dios del cielo, el creador del universo, se está refiriendo a Satanás. Como dice el texto: yo conozco tu obra y sé dónde mora, dónde está, ¿qué? Satanás. Entonces, Satanás es el Dios de este mundo. Muchas personas piensan: bueno, si Dios es tan grande y tan bueno, y si Dios es tan misericordioso, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué esta cosa mala pasa? ¿Por qué Dios no puede parar la maldad y tantas cosas de sufrimiento y dolor? ¿Por qué todo esto está pasando? ¿Okay? Lucas 4, el versículo 6. Empieza en el versículo 5, hermana pastora, por favor. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Exacto. Y el Señor, Satanás, ¿a quién le está hablando aquí en este texto? Le está hablando a Jesús, cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado. Leímos en 2 de Corintios 4, el Dios de este mundo ¿a qué? Cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Okay? Este texto en Lucas está diciendo que Satanás le está diciendo a Jesús en la tentación, le está diciendo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces el texto dice: porque a mí me ha sido entregada. Entonces, ¿quién se lo entregó? No. En el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Satanás entró en el huerto y le dijo a Adán y a Eva, los engañó para que comieran del fruto del árbol que no estaban supuestos a comer. ¿Qué le dijo? El día que coman de este árbol, del fruto de este árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, cuando él pudo engañar y decepcionar a Adán y Eva a comer de ese fruto que Dios dijo: no coman de este fruto, no coman de este árbol, porque el día que coman de ella morirán. ¿Okay? Satanás entra en el huerto, entra en ese jardín donde está Adán y Eva, no conociendo nada de pecado, estando en un estado de inocencia y perfección,
¿qué hacen? Comen. Fueron tentados. Y sabemos que la que comió primero fue Eva. Pero nada pasó cuando Eva comió. La caída vino cuando Adán comió. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso a Adán y Eva en ese huerto, ¿qué le dijo? Van a tener ¿qué? Dominio, van a tener señorío, y ustedes son los que mandan aquí en este huerto. Lo puso en un lugar y posición de dominio y de autoridad. Antes de todo esto, antes de Satanás ser Satanás, ustedes pueden leerlo, pueden apuntarlo, Isaías 14 y en Ezequiel 28 nos habla de cómo Satanás vino a ser Satanás, pero antes de eso él se llamaba Lucifer. Él era el querubín, que era el principal ángel entre todos los ángeles. Él era el principal, el querubín. Porque en los ángeles hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles, dominios y todo diferente categoría de ángeles. Pero Lucifer era el principal y estaba delante del trono de Dios. Isaías no dice que yo subiré, yo seré como Dios, yo voy a ser esto. Y él empieza a hablar de cómo él va a destronar a Dios. ¿Qué hace Dios? Lo arroja del cielo, lo tumba y lo echa del cielo. A él y una tercera parte de los ángeles que le siguieron. Y una cosa le voy a preguntarle a Dios cuando lleguemos al cielo. Le voy a preguntar a Dios, Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Lucifer, a estos ángeles, para engañarlos, para que le siguieran a él? Yo no sé cómo él pudo comerles, decimos comer el cerebro, no sé si los ángeles tienen cerebro, pero ¿qué pudo decirle a estos ángeles para convencerle a ellos a caer? Bueno, pero eso es otra cosa. Pero la cosa es que ven cómo Satanás, dice el texto en Lucas, a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán en el huerto. Se lo entregaron, le entregaron a Satanás el dominio que ellos tenían y la autoridad que ellos tenían. Y esto es lo que, según de Corintios, cuando Pablo dice, el Dios de este mundo. ¿Cómo fue que Satanás vino a ser el Dios de este mundo? Cuando engañó a Adán y a Eva en el huerto, en el jardín del Edén. Y desde ese momento hasta el día de hoy, Satanás sigue con toda su fuerza y poder tratando de destruir todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Pero la cosa es que Satanás nunca podrá vencer y nunca podrá conquistar y nunca tendrá éxito porque ya él ha sido derrotado. Y Cristo lo hizo en la cruz. Pero la cosa es que él se atrevió en el desierto. Cuando Jesús vino al desierto, se atrevió a tratar de hacer que Jesús hiciera lo mismo que hizo Adán. Por eso es que Pablo en Corintios se refiere a Jesús como el postrer Adán. Se refiere a él como el segundo Adán, porque el primer Adán falló. Pero viene Jesús y en el desierto, en vez de Jesús tener una plática y conversación con Satanás como hizo Adán y Eva en el jardín, ¿él qué? Usó la palabra. Usó la palabra. La palabra de dos filos. Entonces cuando dice el texto, aquí en Apocalipsis 2, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, cuando la Biblia habla de el trono de Satanás, sabemos que el trono de Satanás es aquí mismo en esta tierra. En Efesios capítulo 6, lo pueden anotar y leer más después, y ustedes ya lo conocen el texto que dice que no tenemos nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en lugares celestiales. Entonces, esta región donde dice en Efesios 2 también, lo pueden anotar, no vamos a leer por el tiempo, pero en Efesios 2 dice que el príncipe
de este mundo de las tinieblas es el que tiene a los hijos de desobediencia bajo su dominio. ¿Ve? Entonces, todo lo que vemos hoy que es en contra de Dios, que es anti Dios, que es anticristo, la persona que está detrás de la escena como pulling the buttons or with the string, el que está controlando y manipulando a la gente, es el mismo Satanás pintado como un ángel de luz, como dice en 2 de Corintios capítulo 11, y lo pueden anotar y leer más después, que Satanás viene como ángel de luz. Su propósito, su meta, su trabajo es que engañar y decepcionar. Por eso que el texto dice: yo conozco tus obras. Porque Dios ve los motivos y las intenciones y los deseos de cada persona. Y Él sabe el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ve? Él conoce nuestras obras, Él conoce tus obras. Pero dice también: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, porque en medio de todo el paganismo, en medio de toda la idolatría, en medio de todo lo que estaba pasando en esta ciudad de Pérgamo, había un remanente de creyentes que no se dejaron engañar, no se dejaron contaminar, no se dejaron decepcionar por lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. Y el Señor estaba mirando y viendo que había personas en esta ciudad que retenieron el nombre y no negaron la fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este testigo fiel, Antipas, fue uno de los creyentes que fue martirizado. Porque, como dije, Satanás usa las mismas tácticas, pero en diferentes paquetes. Vemos en el libro de Hechos, cuando comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, vemos que la iglesia estaba creciendo, milagro, maravilla, personas estaban viniendo al Señor. ¿Y qué empezó en el capítulo 8? La persecución. Saulo de Tarso con todo, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los creyentes, matando a todos estos creyentes. ¿Cuántos creyentes no murieron en estas persecuciones? Pero Satanás vio una cosa, que estos creyentes que estaban siendo perseguidos estaban cantando, alabando y glorificando a Dios en medio de todos sus martirios. Entonces Satanás no estaba logrando nada, porque lo que él estaba haciendo era transfiriendo todos estos creyentes de la tierra al cielo. Entonces él no estaba ganando nada. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su táctica. Y en vez de perseguir la iglesia, ahora él vino y entró dentro de la iglesia y se hizo miembro de la iglesia. No la iglesia de Cristo, no la iglesia de Cristo, pero él se metió en las iglesias. ¿Cómo? ¿Cómo se metió? Por medio de los falsos creyentes que vinieron vestidos de cristianos, pero no eran cristianos. ¿Vinieron con qué? Con falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Los legalistas, en el capítulo 15 de los Hechos, lo pueden leer más después, que en la iglesia había judíos, pero en la iglesia también había muchos gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Que había una mezcla de judíos y de gentiles que estaban congregados en la misma iglesia, pero los judíos vienen de la enseñanza del día de reposo, los sacrificios y todo lo que concernía a la ley. Pero los gentiles que venían, ellos no practicaban la ley, ellos no seguían las enseñanzas de la ley. Pero ¿qué hicieron? Estos creyentes en las iglesias le dicen a los gentiles: ustedes son cristianos, son creyentes, pero tienen que seguir las enseñanzas de Moisés y tienen que seguir las enseñanzas de la ley. Y trataron de poner en estos creyentes gentiles las enseñanzas de la ley para poder satisfacer la salvación. En otra palabra, son salvos por fe, pero también tienen que hacer esto y aquello para cumplir su salvación. Entonces, estas falsas enseñanzas empezaron a introducirse en las iglesias. Si ustedes leen las cartas que escribió Juan, primera de Juan, segunda de Juan,
tercera de Juan. Estas cartas fueron escritas por el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis. Él escribió estas cartas atacando esos falsos maestros y enseñanzas. ¿Me entienden? Entonces, sí, pastor, hermano. Amén. Pero el Señor Jesús sí sabe dónde Él está. Ahora los demonios están en todas partes, espíritus malignos que están a la merced de Satanás. Y como dice el profesor, engaña y mete falsos maestros, falsa enseñanza. Y a él no le interesa cuántos años tarda en meter una falsa enseñanza, una falsa doctrina dentro de la iglesia. Si se puede tardar 20 años y al final meter una falsa enseñanza que va a interrumpir nuestra relación con Dios, Él lo va a hacer. Por eso es necesario que siempre estar apercibidos de la voz del Espíritu Santo cuando Él nos está enseñando, nos está hablando. Amén. Gracias hermano Alfredo por esas palabras. Gracias. Amén. Entonces, como estaba diciendo de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que se introducieron en la iglesia, el apóstol Juan, recibiendo estas palabras y este mensaje a esta iglesia del Señor, en el versículo 14, él se dirige, comenzando con el primero de dos de los falsos o de las falsas enseñanzas que se introducieron en la iglesia. Y en el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora no está hablando de la obra que él conoce, ahora se está refiriendo a las cosas que están dentro de esa iglesia, que él se está dirigiendo a esas cosas que son contra que son anti Dios y anticristo. Y la primera es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Judas habla del el error de Balaam. En segunda de Pedro capítulo 2, lo pueden anotar, habla de el camino de Balaam. Pero aquí se está refiriendo a la doctrina de Balaam. Doctrina, la enseñanza. ¿Qué fue lo que Balaam en Número capítulo 22 hasta el 25 lo pueden leer, lo pueden anotar y leerlos más después? Balaam fue contratado por Balac de Moab. Su misión era maldecir al pueblo de Israel. Cuando Balac llega a Balaam a contratarlo para traer maldición, él le pide permiso a Dios para ir. Y mientras que va montado en el asna, ¿se acuerdan que el ángel de Jehová se puso delante del asna y
por 3 veces el ángel del Señor se presenta delante del asna y después de la tercera vez Dios abre la boca del asna para hablarle a Balaam. La cosa que yo no entiendo es que esta asna, Balaam lo tenía desde cuánto tiempo y nunca el asna le habló. Y ahora el asna le habla y aún con todo eso él no comprende y entiende que es Dios hablando. Imagina, hermano, que usted llega a su casa y que su perro le empieza a hablar. O que su gato le empieza a hablar. ¿Qué haría? El asna de este hombre le habla y con todo eso él no entiende. Pero la conclusión es, para no tomar mucho tiempo, es que Balaam no maldijo al pueblo, sino que lo bendijo. ¿Okay? Pero como no pudo maldecir al pueblo, lo que él hizo fue que, como dice aquí, él hizo que el pueblo, como dijo el hermano Alfredo, cayera más profundo en la idolatría. ¿Ve? Como dije, Satanás viene con la misma táctica, pero en diferentes paquetes. Y desde el principio de su caída, ¿qué él ha hecho? Desde el principio, siempre viniendo con su engaño y su decepción y su mentira, quitando nuestros ojos del Señor y poniéndola en otras cosas. Porque ídolo es todo lo que tú pongas en el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. ¿Okay? Todo lo que tú pongas en el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Y puede ser cualquier cosa. Todo lo que tú pongas en el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Y cada vez que la persona trata de llegar a Dios a su manera, ¿ve? Es idolatría. Y esto lo vemos desde Génesis 11, cuando Nimrod empezó con su torre para llegar a Dios. Llegando a Dios por sus propios métodos y sus propios medios. Hoy en día, ¿cuál es la enseñanza que oímos en el televisor y en todas partes? Todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Tú puedes venir a Dios. Tú puedes, no importa si tú estás con Shinsu, si estás con Hinsu, si estás con está con aquel. No importa qué religión, todas las religiones conducen a Dios porque todos los caminos conducen a Dios. ¿Ve? Esta es la táctica. ¿Ve? Como Satanás hizo con Adán y Eva. Coma de ese árbol. Haga la cosa independiente de Dios, porque tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes llegar a Dios a tu manera y según tu método, no importa. Todos los caminos nos conducen a Dios. Y esto es verdad. Pero vemos cuántas personas no creen eso. Y cuántas personas no están decepcionadas y engañados creyendo eso mismo. ¿Ve? Tienes a los que tienen o retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Okay? Cometer fornicación, porque lo que ellos empezaron a hacer fue que entraron en relaciones con estas mujeres moabitas y se apartaron de lo que Dios había enseñado. ¿Ve? Y en cualquier momento que nosotros nos independizamos de Dios y nos relacionamos con algo que es fuera de lo que es de Dios, estamos cometiendo fornicación espiritual. Porque estamos teniendo una relación con otra cosa que no es Dios. Eso es lo distinto que idolatría. Que por medio del profeta Joseas, esto fue lo que Dios le estaba enseñando por medio de este profeta, que el pueblo cometió idolatría porque el pueblo tenía una relación con Dios. Tenían una relación con Dios, estaban sirviendo al Dios único.
Pero en ellos, apartarse de ese Dios y seguir otros dioses que estaban haciendo idolatría. Ahora están teniendo una relación con algo que es fuera de quien es Dios. Es más, ¿se acuerdan en el libro de Números cuando el pueblo estaban siendo mordidos por las serpientes, por la murmuración? ¿Qué mandó Dios que hiciera Moisés? Levantara. Y esto está en Juan 3, cuando el Señor le habló a Nicodemos y le trajo a Nicodemo en la enseñanza de cuando Moisés puso la serpiente y que todos los que miraban a la serpiente, ¿qué? Vivían, no morían. Ahora, años después, ¿qué hicieron? Tomaron esa misma serpiente y usaron como idolatría. Ahora, en vez de adorar a Dios, están adorando a la serpiente. A eso que Moisés había erigido. ¿Ve? Y esto está pasando hoy en día, hermano. Esto está pasando. Ponemos la mirada en el ministerio en vez de ¿qué? De Dios que da el ministerio. Ponemos la mirada en la persona que tiene los dones, está haciendo milagros, sanidades, todo eso es de Dios. Todo eso es maravilloso, es perfecto, glorioso. Pero nos impresionamos con eso, con la persona que tiene, en vez de mirar a Dios que le dio lo que tiene. Ponemos la mirada donde no debemos. Entonces, ¿qué está pasando? En el momento que hacemos eso, estamos siendo ¿qué? Distraídos. Estamos siendo distraídos porque ahora no estamos mirando al Señor. No estamos mirando a Dios. Ahora estamos mirando a la criatura en vez del Creador. ¿Están conmigo? Y esto es lo que Balaam hizo, que el pueblo tropezara. Se apartaron y se extraviaron de la perfecta voluntad de Dios. Pero en el versículo 15 continúa y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Tú ves? Primero, los que se fueron detrás, corriendo con la doctrina de Balaam. Pero entonces ahora se dirige a la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿quiénes son los nicolaitas? Si miramos la palabra nicolaitas, está en la primera parte de esa palabra, está la palabra Nike. Nike quiere decir conquistador, vencedor. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, eso es lo que quiere decir que somos sobre Nike, somos más que vencedores. Entonces, Nike quiere decir vencedor. Entonces, laicos, los laicos son los miembros de esa congregación o de esa iglesia o en esa ciudad. Entonces, lo que pasó es que en vez de las personas seguir la soberanía y el gobierno y el reino de Dios, ellos ahora estaban gobernando y ahora ellos estaban en control. En tercera de Juan le hablé hace unos minutos atrás me refería a tercera de Juan. En esa carta de tercera de Juan había una persona en esa iglesia que él siempre quería el primer lugar. Entonces se empezó a introducir en las iglesias la iniciación y el principio de lo que vino a ser la iglesia católica romana. Este fue el principio y la iniciación de esto. Estas personas, estos nicolaitas, estas personas con estas enseñanzas y con esta doctrina, con esta falsa doctrina que se introdujo en estas iglesias, esto fue lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban introduciendo e iniciando los principios de cuando la iglesia de Cristo dejó de ser la iglesia de Cristo y ahora viene a ser una iglesia gobernada por el hombre. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? Entonces, esto es lo que el Señor ahora está poniendo su dedo sobre estas dos cosas, sobre lo que corrían con la doctrina de Balaam
y los que tenían la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Pero ¿qué le dice? Por tanto, arrepiéntete. ¿Okay? Arrepentimiento, ¿okay? Ustedes ya lo saben, es dar un cambio. ¿Okay? Un cambio, es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio en el corazón. Es la diferencia entre lo que hizo Pedro y hizo Judas. Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Remordimiento, oh, me siento mal, hice mal. Remordimiento, oh, hice mal, pero no se arrepintió. Pedro negó al Señor, hizo mal, pero ¿qué hizo? Se arrepintió. Negó al Señor 3 veces, pero jamás, después de eso, jamás nunca negó al Señor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento causa transformación. El arrepentimiento causa cambio. Cambio de mente, cambio de actitud, cambio en el corazón. Entonces lo que el Señor le está diciendo, cuando está diciendo arrepiéntete, le está diciendo a ellos que ese camino falso por la cual ellos se habían conducido, que se pararan y que den una vuelta y vuelvan de donde han caído. Lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, vuelve a tus primeras obras. Aquí él está diciendo a esta iglesia de Pérgamo: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como dije al principio, cuando el Señor le está hablando de la espada de su boca, está hablando de él juzgarlo, de traer juicio. ¿Okay? Y cada uno de nosotros, el Señor un día nos va a traer delante de lo que se llama su trono Bema, donde nosotros le vamos a dar cuenta al Señor del servicio que nosotros hemos hecho. No vamos a ser juzgados por nuestro pecado, porque ya Cristo ya pagó el precio por eso en la cruz. Él pagó ya la penalidad de nuestro pecado. Entonces Él no va a traer eso en contra de nosotros, pero el servicio de nosotros, lo que nosotros hacemos, los fieles que somos al Señor, si le estamos siendo fieles en lo que Él nos ha llamado a hacer, si nosotros estamos cumpliendo con lo que Él nos manda, si nosotros le estamos siguiendo, si le estamos siendo fiel, si estamos negándonos a nosotros mismos cada día, tomando la cruz y siguiéndole, todo esto el Señor nos va a llamar a la cuenta un día. Él nos va a llamar a la cuenta un día. El que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Porque tú puedes estar oyendo, pero no prestando atención. Es una cosa muy diferente. El que tiene oído, oiga, porque puede oír, pero no está prestando atención. Porque Debbie me habla a mí muchas veces y yo le digo, sí, está bien, pero no le estoy prestando atención. Porque yo si estoy mirando el juego de fútbol y Debbie me está llamando, sí, ya vengo, pero no le estoy prestando atención. La oigo, pero no estoy escuchando. Entonces, podemos oír, pero si estamos prestando atención, por eso es que el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque tú puedes oír, pero no oigar, si existe la palabra. No existe, pero me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a tratar de explicar. El que venciere le da de comer maná. Ahora ustedes saben que en el desierto, en el libro de Éxodos, el Señor le daba ¿qué? Maná. Todas las mañanas ellos recogían según lo que ellos necesitaban.
¿ok? Antes del día de reposo comían, ellos podían tomar doble porque en el día de reposo no podían hacer nada. Y los que trataban de hacerlo, ¿qué pasaba? El maná se podría. ¿Ok? Entonces, diariamente el Señor proveía todo lo que ellos necesitaban. Como dice en Deuteronomio, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que provee para nosotros? ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que gobierna sobre nosotros? ¿Quién es el soberano de nosotros? ¿Quién es el que reina en nosotros? ¿Quién es el que está con nosotros, en nosotros y por nosotros? Dios. ¿Ok? Todos los días nosotros estamos, ¿qué? Estamos recibiendo del Señor. Él es el maná que nosotros comemos. ¿Ok? En Juan 6, ¿se acuerdan cuando Él le dio de comer a los 5,000 hombres sin contar las mujeres? Ellos todos comieron, pero la enseñanza que el Señor le dio fue que comieron de este pan y van a volver a tener hambre. Pero el que viene a mí, el que cree en mí, nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed jamás. ¿Okay? Entonces, en la cena, en la última cena, ¿qué hizo el Señor? Partió el pan y comieron la última cena. ¿Qué le dijo el Señor? Que en mi reino volveremos a comer con Él. Entonces, ese maná escondido es el banquete que Él tiene preparado para nosotros cuando nosotros lleguemos y nos sentemos en la mesa con Él. Porque mientras que estamos aquí en esta tierra, Él es el que nos está sosteniendo y Él es el que está proveyendo todo lo que necesitamos. Pero cuando lleguemos al cielo, como vamos a estar con Él eternamente, no vamos a tener necesidad de nada. Pero es al que venciere. En otra palabra, es a los que retienen su nombre, es a los que le son fieles a Él, es a los que le siguen a Él, es a los que le sirven a Él. Y no se dejan arrastrar y llevar por las falsas enseñanzas y falsos maestros. Que hoy en día, hermano, lo que se está introduciendo en las iglesias hoy en día es el cristianismo progresivo. ¿Lo han oído? El cristianismo progresivo. ¿Qué es el cristianismo progresivo? Que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? Nosotros creemos y sabemos que la palabra de Dios es inspirada de Dios. Esta Biblia, esta palabra es Dios hablando a nosotros. Esta palabra es totalmente inspirada por Dios. Pero el cristianismo progresivo está enseñando esta falsa enseñanza que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Una diferencia muy grande. La sangre de Cristo, eso ya no se necesita hoy en día, porque eso es de 2000 años atrás. Lo que necesitamos es la cultura y la ayuda social. Entonces están sustituyendo la sangre de Cristo por hacer buenas obras y ayudar a los que están necesitados. Pero no necesitamos redención. No necesitamos ser redimidos porque eso es de 2000 años atrás. Estas son las enseñanzas que se están introduciendo en nuestras iglesias cristianas. El infierno, Dios es muy bueno. Dios es demasiado de amor para meter a alguien en el infierno. Eso ya no existe. Dios es amor. Él es muy bueno para meter personas en el infierno. Pero esta enseñanza se están introduciendo en nuestras iglesias hoy en día, en el 2020. ¿Okay? Estas son las enseñanzas que se están predicando desde muchos púlpitos y plataformas en los domingos en muchas iglesias cristianas. El cristianismo progresivo. Estas son las falsas enseñanzas y doctrinas que se están introduciendo sutilmente en nuestras iglesias. Ustedes ven, hermano. Por esto es que el Señor nos dice: al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, en estos días, cuando alguien venía delante del juez, el jurado, hoy en día, they deliberate si la persona es culpable o no culpable. En estos días, la piedrecita es lo que indicaba si la persona era culpable o no. Si la piedrecita era blanca, está libre, venciste, conquistaste. Pero si era una piedra negra, sí. Entonces, aquí el Señor, cuando habla de la piedrecita blanca, quiere decir que para ningún creyente hay condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ningún creyente. No hay condenación para los que vencen. Como dice, al que venciere, le daré de comer del maná, pero también le daré la piedrecita blanca, queriendo decir, indicando que ya tú venciste, ya tú ganaste, ya tú conquistaste, ya tú vas a reinar. Todo lo que es mío es tuyo ahora. Y el nombre nuevo, ¿ok? Quiere decir que yo no sé el nombre nuevo que tú vas a tener. Pero cuando habla del nombre, ¿cómo es que nos identificamos? Nos identificamos por nombre. La hermana Ilma, yo no la puedo llamar hermana Sandra porque ella no es Sandra. La hermana Ilma. Carlos, él no es Andrés, él es Carlos. Dina, ella no es Diana, es Dina. Ven, hermano, su nombre es lo que identifica quién usted es. Entonces, cuando el Señor dice que nos va a dar un nombre nuevo, quiere decir que nosotros somos identificados con Él, somos de Él, somos propiedad de Él, nos pertenecemos a Él. Ya nosotros no vamos a ser conocidos por el nombre aquí en esta tierra, vamos a ser conocidos por las nuevas personas que somos en el reino de Dios, porque allá en el reino de Dios vamos a estar con un cuerpo glorificados. ¿Ve? La salvación de nosotros, ya nosotros hemos pasado la penalidad de nuestros pecados porque Cristo pagó el precio. Ya hemos dominado y conquistado el poder del pecado porque Cristo nos da el poder para vivir por Él y con Él. Pero lo único que falta de nuestra salvación es la glorificación. Cuando nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ir de ser mortales a ser inmortales, de corrupción a incorrupción. La piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hasta aquí la iglesia de Pérgamo. Damos gracias al Señor por lo que Él nos enseña en su palabra. Y le damos gracias al Señor por lo que Él va a continuar haciendo en nosotros. Y nosotros vamos a tener el cuidado de continuar siéndole fiel a Él. Y vamos a continuar con la mirada puesta en Él. Y no vamos a permitir que nada ni nadie nos decepcione ni nos engañe. Porque tenemos la palabra del Señor. ¿Ven? Muchas gracias, hermano, por esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. Hasta aquí este estudio. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han gozado? Tremendo.
Tremenda clase. Algo importante que tocó el profesor. Y aquí estoy tomando nota. Por si acaso alguien me ve y me gusta ser claro. Aquí yo tengo la lección y esta es mi libreta. Por si acaso me ven trabajando con el iPad y el teléfono. Mira que el director está en el teléfono y en el iPad mientras el profesor está enseñando. Okay. Yo tengo una versión digital del expositor aquí. Y aquí yo leo el expositor. Y aquí esta es mi libreta. Yo puedo escribir en el iPad. So, aquí es mi libreta. Por si acaso. Que alguien, mire, digo, si las no, que el director está, pues para que sepan. No es que yo estoy jugando con el teléfono y el iPad, es que la tecnología pues me ayuda bastante. Pero algo que habló el profesor, dos cosas muy interesantes. Cuando habla y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en Antipas, mi testigo fue él. Entonces sigue diciendo, verso 14, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y después habla de quién. ¿De quién? De los nicolaitas. Uno tiene que tener cuidado de quién está aprendiendo. No todo predicador que está allá afuera, ustedes deben de estar aprendiendo. Porque ellos todavía que tenían unas ideas y unos conceptos de alguien que tiene un fundamento que no es compartido por Dios. Tenemos predicadores hoy en día de televisión que muchos de nosotros, wow, tremendo. Pero si vas a la raíz, porque mira lo que dice, retienes la doctrina de Balaán que enseñaba Balac. Da la referencia al maestro de la persona que ellos estaban recibiendo. So, cuando nosotros estamos estudiando, cuando estamos escuchando, asegúrese en qué base tiene ese maestro. ¿Quién fue el maestro de ese maestro que usted está escuchando? Porque puede ser que te esté dando algo que no sea bíblico. ¿Alguien levantó la mano ahí atrás? Angie. Ya que pusieron la pregunta, yo no tengo problema contestándola. Que valga la aclaración que preguntaron. Joe Austin, si miran bien, se oye bien lindo lo que él dice. Pero en una ocasión, él está en una entrevista y esto lo pueden buscar. Para que ustedes vean exactamente lo que estoy diciendo. En él estaba pensando, cuando leí Balaán y Balac, no quería decirlo, pero ya que Angie lo sabe, veía que bueno, comparto lo que estaba pensando yo. A él lo entrevistan y le hacen la pregunta. Y lo hicieron a propósito porque se estaba corriendo la idea de los caminos hacia Dios. Okay. Acuérdense que el ecumenismo está comenzando a introducirse y la gente, todo el mundo, por eso NIV y otros editoriales están creando una versión global para que cuando entre el ecumenismo todo el mundo se alinee y pueda comprar una Biblia y aplicarla a todo el mundo. Eso es donde va, tenga atención. Entonces, como eso estaba corriendo, él está en una entrevista con un reportero muy reconocido. Y el reportero, conociendo la temática que estaba corriendo, le hace la pregunta directa: ¿es Jesús el único camino al cielo? ¿Ok? Por eso no importa qué lindo
hablen y cuán llenas tienen su iglesia, si no se alinean a la palabra, estamos cometiendo un problema para nosotros mismos. Su respuesta fue: eso depende de Dios. Su respuesta es: eso depende de Dios. ¿Por qué Joel Osteen tiene que contestar de esta manera? Porque la iglesia de Joel Osteen ya está corriendo el sistema de ecumenismo. Entonces él tiene un sinnúmero de personas en su iglesia, pero no todos siguen la misma religión. Si él se define y dice, la Biblia dice que Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por. Si él dice eso, se busca un problema en su congregación. ¿Por qué? Porque a él no le conviene definirse. Maestros así, nosotros no debemos de estar alineados con ellos. Y yo sé que nadie quiere decirlo, pero yo por lo menos lo puedo decir. Yo no tengo miedo en decirlo. Maestros de esa manera, no importa que el libro precioso tenga, no importa que la iglesia esté llena ya, un estadio completo, pero el que no me pueda hablar un punto doctrinal tan importante como decir que Cristo es el único camino, ese maestro yo no puedo aprender de él. Porque si se desvía, y mira esto, si se desvía de un punto tan principal y tan fundamental que Cristo es el camino, ¿de qué más se va a desviar? Por eso, cuando se le habla a la iglesia de Pérgamo, le dice: está siguiendo un maestro que tiene enseñanzas de un maestro que no es doctrinal para nosotros. Por eso hay que cuidarse, hermanos, de los maestros que estamos aprendiendo. No todo el mundo es maestro para nosotros. No todo predicador, no importa qué bonito. Mira los fundamentos, mira los principios de ellos. No podemos respaldar a todo el mundo. La contestación a ese es que un predicador así que no puede declararse tan algo tan fuerte y tan importante, no es un maestro para nosotros. Amén. Lo otro que habla del adulterio y la fornicación espiritual. ¿Por qué crea Dios hombre y mujer en el huerto del Edén? Son figuras, son sombras de la literatura, son sombras. ¿Representantes de qué? De algo mucho más profundo. Adán representa ¿a quién? A Cristo. Eva representa ¿a quién? La iglesia. La unificación de Adán y Eva representan ¿qué? El matrimonio entre Cristo y la iglesia. En el matrimonio Jesús, Dios basa su unificación con su iglesia. Por eso Dios abomina el adulterio y la fornicación. Porque todo aquel que adultere y fornica, lo que puede decir es que la iglesia puede tener otro Dios. Por eso el fornicar y el adulterio es lo mismo que idolatría, y Dios lo abomina. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el adulterio y la fornicación. Yo me voy más profundo. El adulterio y la fornicación espiritual, salud, es más peligrosa que la fornicación y el adulterio físico. Y mira qué malo es la fornicación y el adulterio físico. Pero cuando tu espíritu se enlaza con otro espíritu que no es de Dios, ahí es que se desarrollan las herejías y los desvíos doctrinales. Porque comenzamos a mezclar cosas que no debemos mezclando. Y si miramos hoy, hay altares contaminados con adulterio y fornicación espiritual. Ahora mira los dos puntos que él toca. Toca de los maestros y después toca de la fornicación. Esos dos puntos es la misma idea. ¿Por qué? Porque van en mano en mano. Un maestro que te desvía de la doctrina te enlaza con un espíritu que no es de Dios, y eso es fornicación espiritual, adulterio espiritual. ¿Entienden eso? ¿Ven la importancia de esto? Por eso hay que leer la Biblia. Su libro principal es la Biblia.
Su libro principal. Cuídense de esos maestros que te citan más sus libros que la Biblia. Usted cíteme la palabra primero y después enséñeme. Amén. Estamos de pie. Por favor.